hoy transportémonos a una sala de juicios. ¿Y cuántos de ustedes o cuántos eventualmente podríamos estar ahí por embargos, por desahucios, por situaciones que a lo mejor no teníamos ni claras, pero llegamos a ese punto? Hoy queremos que usted tenga todas las herramientas del caso para que no suceda, y si sucede, pues cómo abordar todo esto. Y es de la mano del juez de la República, el licenciado Froilán Alvarado. Don Froilán, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Patricia. Arranquemos hablando de una palabra que uno oye y oye, ¿verdad? ¿Qué es un cobro judicial? Bueno, un cobro judicial es cuando una persona tiene una deuda líquida y exigible que llamamos en derecho, y para que nos entiendan en casa, cuando una persona tiene una deuda que ya se le venció el pago y no lo hizo a tiempo, entonces puede pasar por un proceso de cobro judicial que se va a llevar a cabo en un juzgado y que puede tener consecuencias bastante fuertes. Ahora, ¿dónde se presentan precisamente los cobros judiciales? Hay un juzgado que se llama Juzgado de Cobro Judicial que es especializado en esta materia, y en cada provincia, en cada circuito judicial, hay un juzgado encargado de ver estas cosas. Claro, quien presenta los cobros judiciales reclama de su deudor que no le pagó, y lo que busca precisamente es resarcir ese dinero. Claro, claro. Ahora, me llegan, me notifican, ese es el procedimiento, me llega una notificación diciendo Sí, que claro. que tengo un cobro judicial. ¿Cómo llega esa notificación y qué procede? Vamos a ver, lo primero que procede es plantear la demanda. Entonces, tu acreedor o a la persona que le debes te plantea una demanda. Esa demanda el juzgado te la notifica personalmente o en tu casa de habitación. Y hay que tener mucho cuidado con esto, Patricia, porque muchas personas están trabajando cuando la notifican en la casa. Y el muchacho o la muchacha que trabaja en la casa, o la tía, la abuelita, pues agarra el papel, lo engaveta por ahí, y cuando usted se dio cuenta, está embargado, le están rematando la casa, le están rematando un carro, le embargaron las cuentas y usted no se dio cuenta, ¿verdad? Porque tiene un plazo de días. Porque tiene un plazo. Cuando ok. usted lo notifican, tiene 5 días para 5? contestar, solo 5. Porque con la reforma que se hizo el año pasado del Código Procesal Civil, se intenta cortar los plazos para que dure menos el proceso. Entonces, que la gente tenga una respuesta más rápida. Entonces, una vez que te notifican, tenés 5 días para alegar que usted ya pagó, o bien para alegar que el proceso está prescrito. Quiere decir que ya pasaron muchos años y que no le cobraron a tiempo. Claro. Pero ese es un porcentaje muy bajo. Los que menos. ¿Verdad? Normalmente el 80%, el 75% de los casos, la gente no ha pagado a tiempo. Ok, me notificaron entonces. ¿Cómo me puedo defender? ¿Tiene que ser vía abogado o Sí. puedo hacerlo personalmente? Sí, en materia civil en Costa Rica no es gratuito. Entonces siempre hay que buscar una asesoría legal, y para esto es importante siempre buscar abogados que estén debidamente registrados en el colegio, porque también usted sabe que hay mucha gente que anda por ahí, hace negocios y quiere saber mucho y engañan a la pobre gente. Tras de que debe plata, lo engaña quien lo está Quedamos más representando. endeudados. Entonces lo ideal es buscar un abogado que te represente, que conteste tu demanda y que te guíe sobre los embargos que ya te hicieron y sobre la problemática que esto puede tener. Ahora, ok, cobro judicial, me notifican, voy a ver qué hago, qué respondo, pero ¿qué me pueden embargar? Bueno, ¿Qué me pueden imagínate tocar, que, verdad? imagínate que cuando a vos te meten un cobro judicial, antes de que a usted lo notifiquen, muy probablemente ya le embargaron las cuentas. Porque como ahora el sistema es electrónico, entonces el juez ordena que el proceso avance y inmediatamente, pues, ¿qué se busca? Que se salvaguarde el interés de la persona que está cobrando. Entonces, electrónicamente te mandan a embargar las cuentas, te mandan a embargar el salario, te mandan a embargar los bienes que tengas en el registro, casa, carro, y hasta podrían embargarte los bienes que tenés en la casa. O sea, ¿eso sería automático o me comunican? ¿O es que en la notificación dice? Ya en la notificación le están diciendo a usted que está embargado. Entonces, muy probablemente cuando usted contesta, ya el embargo de su salario procedió o ya el embargo de su cuenta procedió. Muchas personas se dan cuenta que tienen un cobro judicial porque cuando les llega el salario ven que viene menos. Y ahí es donde se dan cuenta que está embargado y se dan cuenta que quien recibió en la casa no les dio la notificación. ¡Ay, qué horror! Ok, entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de que me embarguen el salario, o que me embarguen un bien, ¿verdad? O lo que fuera que tenga inscrito, casa, carro, ¿qué es lo que debió haber pasado para llegar a ese punto? Bueno, normalmente en Costa Rica tenemos un problema y es un problema que es sabido por todos. El costarricense es muy consumista. El endeudamiento. Y el endeudamiento de tarjetas, de pantallas planas, de que se emocionan para el mundial y compran un montón de cosas. Entonces, la gente no paga a tiempo. Cuando no se paga a tiempo es cuando nosotros hablamos, en términos jurídicos, de deudas líquidas y exigibles. Porque se venció, hay morosidad, la gente está en mora. Entonces, inmediatamente, el acreedor puede ir al juzgado a tratar de cobrar con otro bien que usted tenga ese valor que usted no le pagó.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo compré una pantalla plana, que es lo más común, lo saco a pagos, no hice los pagos correspondientes, me presentan el cobro judicial y me van rebajando el salario hasta tanto no se pague la pantalla, los intereses, las costas del proceso y las costas del abogado. O sea, y sin mi autorización, es decir, obviamente caen y punto. Obviamente caen y punto porque usted tiene que pagar, ¿verdad? Es una obligación cuando usted firma ese contrato. Otro problema, Patricia, que hay es que la gente firma sin leer. Entonces, esa letra pequeñita hay que leerla porque a veces se firman intereses altísimos o la gente en la premura de tener dinero, estas casas de préstamo que te prestan para un día, para el otro, que son las famosas salvaditas, pero que tienen intereses sumamente altos y la gente deja de pagar y tal vez piden 300.000 colones y terminan pagando 2 millones de colones. Ahora, ¿algo que me embarguen lo podrían eventualmente rematar un banco? Sí, señora. Por ejemplo, ¿en qué plazo o cómo? Imagínese que yo le presto a usted un dinero, usted no me lo paga, entonces yo le meto un cobro judicial. Correcto. Usted lo único que tiene es su carro. Y entonces yo, como acreedor, le pido al juez que me embargue su carro. Como usted no pudo pagarme el carro, como no pudo pagarme la deuda, una vez que hay sentencia, pues procede el remate de ese bien como una subasta pública y entonces llegan las personas, participan y el que más ofrece le dan el dinero al acreedor y si sobra, se lo devuelven a usted. Si no sobró, pues nada. Se queda sin carro. O bien el acreedor puede dejarse el carro a manera de pago en ese remate. Exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿y si no tengo nada escrito a mi nombre, qué pasa? Bueno, ahí es un problema. Cuando usted no tiene nada escrito a su nombre, entonces el acreedor le pide al juez que vayamos a su casa y embarguemos todos aquellos bienes que sean susceptibles de embargo. ¿Cuáles son los bienes que son susceptibles de embargo? Todos aquellos que no sean de uso personal. Entonces, si yo viniera a embargar aquí la casa de giros, podría llevarme los adornos, podría llevarme los floreros que valen mucho dinero, la vajilla, si tenés 3 pantallas me llevo 2. ¿Puedo entrar a la casa y decir, bueno, me voy a llevar todo esto porque equivale a lo de la pantalla plana, por decir algo? Sí, señora. Y se nombra algo que se llama depositario judicial. Entonces, ese depositario judicial va a cuidar las cosas y si usted no paga a tiempo, hacen una subasta de esas cosas. Híjole. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque hay una consulta de un televidente, ¿verdad?, que dice que él tiene la casa hipotecada y el carro prendado. Sí, entonces, si eventualmente le llega un cobro judicial, ¿ahí qué pasa? Bueno, resulta que cuando usted compra una casa, ¿verdad? O compra un carro, normalmente uno no tiene como los $40.000 o los 50 millones para pagar el carro. Entonces lo compra a pagos. Correcto. Para garantizar ese pago es que se crea lo que llamamos una hipoteca en el caso de las casas y una prenda en el caso de los carros, que viene a ser más o menos lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no cancela las cuotas respectivas, lo que hacen es ejecutar esa hipoteca o esa prenda con un remate. ¿En dónde? En el juzgado de cobro judicial. Entonces, si yo no pago el carro a tiempo, la agencia que me lo vendió o el banco que me financió presenta el cobro judicial, solicita el remate y evidentemente yo pierdo el carro, porque es la forma de pagarse ellos esa deuda que yo contraje. Eso es lo que se llama una garantía de derecho real en materia jurídica, que es cuando usted garantiza el pago de lo que a usted le prestaron con el bien. Entonces usted dice, bueno, yo tal vez el salario no tengo para pagarlo, pero en caso de que no pague, remáteme la casa. Entonces ahí donde usted ve que los bancos rematan las casas, las vuelven a adquirir y las vuelven a vender, porque la gente no pagó. Lo peor de todo esto es que una vez que se hace el remate, hay que ir a desalojar las personas, ¿verdad? Entonces a nosotros nos ha tocado como jueces ir a las casas y sacar los muebles, las sillas, las personas y dejarlos literalmente en la calle. En la calle con todo. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque por ahí hay un caballero que también está preguntando que él hizo un préstamo, ¿verdad? Pero lo que dio a cambio fue una letra de pago. Una letra de cambio. Una letra de cambio, perdón. Sí. Y entonces el hombre pues no trabaja y tiene un carro, ¿verdad? Y lo está traspasando. ¿Puede hacer digamos, el traspaso? ¿Lo puede lograr a vamos pesar a ver, de no tener? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando usted presta plata, usted tiene que asegurarse que a quien usted le está prestando tenga bienes o tenga dinero para eventualmente responder si no le paga. Claro. Ahora bien, si usted es la persona que más bien usted fue el que prestó la plata, usted es el acreedor, y ve que la persona que es deudora se está haciendo, como decimos en Costa Rica, el ruso y se está ahí escondiendo, presente rápido el cobro judicial, porque en materia de derecho y en materia registral, el embargo precisamente es para evitar que usted traspase ese carro. Pero si usted no lo hace a tiempo y la venta se hace antes, usted ya no podría perseguir ese bien. Claro,
ya tendríamos que profundizar un poquito, hay unos temas ahí, a veces la gente simula negocios, que ¿verdad? Lo traspasa a la se lo traspasa a un amigo, algo, sí. Pero bueno, demostrar eso es muy complicado. Claro, claro. Entonces lo importante es que si usted tiene un deudor que usted ve que se está escondiendo mucho y ya usted tiene la posibilidad de exigirle con ese documento un cobro judicial, lo haga lo más pronto posible para evitar estas cosas. Ahora, Froilán, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo embargado el salario, ¿verdad? Y viene otro tipo de embargo. ¿Me pueden, o pueden seguir embargando todo lo que tenga o hay como un límite? ¿Me pueden embargar las cuentas? Porque ahí sí, yo me quedaría sin un ingreso de nada. Bueno, el embargo del salario es un tema bastante complejo, pero vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible. El salario tiene un porcentaje que es inembargable. Cuando digo inembargable es que hay una parte que del todo no se puede tocar, pero hay otra parte que sí se puede tocar. Entonces a usted le van a embargar cuantas veces sea necesario y alcance dentro de ese porcentaje que sí se puede embargar. Entonces, por poner un ejemplo, si usted gana 500.000 colones y el porcentaje que le pueden embargar es de 250.000 y hay varios embargantes y a todos les alcanza dentro de esos 250, sería perfecto. Pero si ya hay muchos embargantes, que pasa mucho en Costa Rica, y ya se cumplió la tarjeta ese tal, pedazo, la institución tal, pues la ya cosa no se podría embargar. Vea, Patricia, usted me lo está preguntando, yo he visto casos donde las personas reciben 3.000, 4.000 colones por quincena de tantos embargos, de tantos rebajos, de tantas deudas que tienen. Y son las personas que piden entonces un crédito para cubrir otro crédito para cubrir otro crédito y se van endeudando. Claro, en principio un crédito sobre otro crédito te salva, pero cuando ya tienes que ir a pagar el crédito más amplio, a más años, a más intereses, de nunca salís. Hay personas que, como te digo, que reciben 4.000, 5.000 colones por quincena. Qué tristeza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis papás me dejan la casa de herencia, ¿verdad? ¿Se puede embargar esa casa? Sí, señora. Vamos a ver. Yo creía que era intocable, lo heredado. No. No, vamos a ver. Lo que a usted le heredan es solo suyo y no entraría, digamos, en un caso de un divorcio como un bien ganancial. Exacto. Ahí sí. Pero si la casa es suya y se ha promovido y se ha hecho el traspaso a nombre suyo, pues el acreedor le va a perseguir cualquier bien que usted tenga inscrito en el registro y que sea susceptible de embargo. Obviamente la casa es el bien número uno. Claro. Bueno, y precisamente hay una consulta también de otro televidente que dice que si una casa del núcleo familiar se puede embargar. Bueno, hay una cuestión que se llama la afectación familiar. Claro. Y eso es casas especiales, por ejemplo, las que dan en bono o las que tienen alguna prerrogativa especial por ley. O bien las personas la afectan familiarmente. Vamos a ver, sí se pueden embargar. Lo que pasa es que tienen una protección previa a la familia. Entonces normalmente no las embargan porque primero va a tener preferencia esa afectación. La seguridad de los muchachitos. Claro. Pero si un tribunal determina que esa afectación se hizo precisamente para evitar pagar deudas, entonces también podría ser levantada esa afectación mediante un proceso judicial para poder perseguirle ese bien, porque a veces la gente sabe que tiene deudas y entonces empieza a ver cómo protege los bienes. Si esa protección es simulada o a manera de delito, entonces se puede quitar esa afectación. Ahora, ¿hay algún bien que del todo sea inembargable? Existen bienes que son inembargables, por ejemplo, los que son de uso personal. Cuando usted va a una casa a embargar un bien o van a embargar bienes, no te van a embargar la cocina, ni te van a embargar la refri. Imagínese que es dejar una casa sin refrigeradora. Sería terrible para la familia y en sí para todo el núcleo familiar. Lo que sucede es que hay bienes que son también protegidos por ley que no se pueden embargar, pero el 90% de los bienes, por decirlo de alguna manera, sí serían embargables. Solo estos que tienen una protección especial o que son, como te repito, de un uso muy personal, como la refri, la cocina, la lavadora. Híjole. Froilán, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago un préstamo, ¿verdad? Y este es el caso también de un televidente que nos pregunta que es un préstamo. En el momento, si no lo puede pagar y además no tiene nada a su nombre, o sea, no hay nada que embargar, ¿el señor podría ir a la cárcel? No, en este país no se va a la cárcel por deudas. Pero recordemos que muchas veces las personas no tienen con qué pagar, pero el préstamo lo hizo con un fiador. ¡Ay, y se va el ese segundo! Fiador es el que va a tener que responder por esa deuda. Yo creo que a todos en Costa Rica nos ha pasado que le ayudamos a alguien con un préstamo y al final de cuentas nos llega un cobro judicial y uno, ¿pero en qué momento? Claro, es la persona a la que vos ayudaste, vos firmaste como garante y entonces te ejecutan a vos. Normalmente los bancos y las personas que prestan dinero no te van a prestar a vos solito, salvo que vos tengas un salario que responda por, ¿verdad? Para cubrirse ellos. Por eso es que cuando usted va a un banco,
señora, señor que nos ve en la casa, le piden 1 o 2 fiadores. Dependiendo del caudal económico que usted tenga, le van a pedir 2, 3, 4, o si usted gana muy bien, no le van a pedir. Es una forma de asegurarse del acreedor de alguna manera ese pago. Qué cuidado ser fiador, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno confía en las personas, pero no sabe. Pero en momentos de crisis. La gente desaparece. Y yo creo que las enemistades en este país han crecido montones porque, como yo le contaba ahora fuera de cámaras, hay más de 400,000 procesos de cobro judicial solo en San José. Froilán, hay un caso de un televidente que también me preocupa porque él dice que él compró un carro, regio, usó el carro, tarará, pero decidió venderlo y va a cambiar el carro. Pero resulta que cuando lo quiere vender se da cuenta que este carro está embargado por el antiguo dueño. Bueno, ahí yo creo que hay un problema bastante complicado por lo siguiente. Cuando uno compra un vehículo usado, debería primero verificar en el registro con el número de placa si ese carro está pues embargado o no. Porque normalmente cuando haces una escritura, no sé si les ha pasado a ustedes, ustedes compran algo y se vende libre de gravámenes. Eso significa que no tiene embargos, que no está perseguido por ningún cobro judicial y que usted puede después comerciarlo como usted guste. Eso es un error del mismo vendedor ahora, en su momento de haberlo comprado, y por qué no, un error del mismo notario que lo asesoró mal al momento de hacer el traspaso. Híjole. Ahora, otra preocupación, que dicen que si uno puede perder el empleo por tener, o por un embargo, o por más, o qué sé yo, esto podría descontrolar y hacer que el patrón no diga, no, yo no quiero un empleado así. Claro, vea, no, vamos a ver, no existe una ley que obligue al demandado, en este caso al señor deudor, a ser despedido, ¿no? Okay. Pero sí hay lugares donde el reglamento del trabajo sí establece esa posibilidad. Ah, okay. Entonces, cuando ustedes vayan a ser contratados y a trabajar en una empresa, fíjense en el reglamento. Y si en el reglamento dice que en caso de cobro judicial podrá ser despedido, pues ni modo. Donde yo trabajo, por ejemplo, en el Poder Judicial, hay una regla o una directriz de que no se puede estar embargado, de que no puedes tener un proceso de violencia doméstica, de que no puedes tener un proceso penal. Entonces, inmediatamente procedería un despido. Entonces, yo le recomiendo a la gente que busque en sus reglamentos de trabajo para determinar si por un embargo o por un cobro judicial eventualmente podrían ser despedidos, si así se estableció tanto en el contrato como en el reglamento. Froilán, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que evacuamos muchísimas dudas. Muchas gracias de verdad por haber venido a compartir con nosotros. Qué complicado el asunto. Lo cierto es que hay que tratar de no endeudarse. Y leer bien lo que se firma. La letra menuda. Muchas gracias. Feliz día. Igualmente. Continuamos.